Llegan al embalse, el sol brilla, el agua está como un espejo, y piensan, hoy es mi día. ¿Y si les digo que acaban de elegir el peor momento posible para lanzar la caña? Hoy vamos a hablar de por qué ese día de postal, ese que parece perfecto para una barbacoa, es a menudo una sentencia de fracaso para el pescador. Quédense, porque van a entender por qué su cuñado, el que solo va cuando llueve, saca más piezas que ustedes. Vamos a desvelar la verdad científica y práctica que se esconde detrás del sol y el cielo despejado. Y de entrada les pregunto, ¿de verdad creen que un día soleado es sinónimo de buena pesca? Déjenmelo en los comentarios, que quiero leerlos. Esta creencia viene de lejos. Es lógico pensar que, si nosotros estamos a gusto, los peces también. Es una idea cómoda, agradable. Nos imaginamos la jornada de pesca como un día de campo, con la familia, la nevera llena, y por eso, la mayoría de los pescadores de fin de semana planifican sus salidas basándose en el pronóstico del tiempo para humanos, no para peces. Buscan el sol y evitan la nube, y lo hacen año tras año, preguntándose por qué a veces funciona, y la mayoría de las veces, no. Es un hábito, una tradición. Vamos el sábado, que hace bueno. Nadie dice, vamos el sábado, que anuncian una bajada de presión y un frente nuboso. Y ese, amigos, es el primer gran error. Empecemos por lo más básico. ¿Por qué nos atrae tanto un día soleado? Porque es cómodo para nosotros. No pasamos frío, la ropa no se moja, podemos sentarnos en la orilla sin problemas. Es una experiencia agradable para el ser humano. Imaginen la escena. Llegan por la mañana, montan todo el equipo con una sonrisa, el sol calienta suavemente, se sienten bien. Y aquí está la trampa. Proyectamos nuestro bienestar en el mundo submarino. Creemos que si nosotros estamos contentos y activos, los peces también lo estarán. Es un error fundamental de perspectiva. El ecosistema acuático funciona con reglas completamente diferentes. Lo que para nosotros es un paraíso, para un pez, puede ser una señal de peligro inminente y una razón más que suficiente para dejar de comer y buscar refugio. Así que el primer paso es separar nuestra comodidad de las condiciones reales que favorecen la pesca. No vamos de picnic, vamos a pescar. Ahora, hablemos de la luz. ¿Qué ocurre cuando el sol pega fuerte y el cielo está despejado? La luz penetra en el agua con una intensidad tremenda. Los peces, en su mayoría, no tienen párpados para protegerse. La luz solar directa y brillante es molesta e incluso dañina para ellos. Piensen en ustedes mismos cuando salen de un lugar oscuro a la luz del mediodía. Tienen que entrecerrar los ojos. Los peces no pueden hacer eso. Por instinto de supervivencia, buscarán zonas de sombra y profundidad para escapar de esa agresión lumínica. Imaginen un lucio o una trucha. Son depredadores que dependen del sigilo y la sorpresa. Con una luz tan intensa, su propia sombra los delata. Cualquier movimiento es visible a gran distancia, tanto para sus presas como para depredadores más grandes, como las aves. Por eso, en lugar de estar activos cazando en aguas abiertas, se refugian bajo estructuras, vegetación densa, o simplemente bajan a capas de agua más profundas, donde la luz no llega con tanta fuerza. Esta es la pregunta del millón. Si no están donde siempre, ¿a dónde han ido? La respuesta es simple: a la sombra. Cualquier estructura que proyecte una sombra se convierte en un imán para los peces. Un árbol caído en el agua, un puente, un embarcadero, un cortado en la orilla, incluso una densa mancha de nenúfares. Los peces se apiñan en estos lugares, buscando protección. El pescador que llega en un día soleado y lanza sus señuelos al centro del embalse, a pleno sol, está perdiendo el tiempo. Está pescando en un desierto. La clave es cambiar la mentalidad. En lugar de buscar aguas abiertas, hay que convertirse en un cazador de sombras. Hay que observar la orilla y el agua para identificar cada posible refugio.
La pesca se vuelve mucho más técnica y precisa. Ya no vale con lanzar a cualquier parte, hay que colocar el cebo o el señuelo exactamente en el borde de esa sombra, que es donde el pez puede estar esperando, al acecho, para atacar cualquier cosa que pase cerca. Mucha gente cree que un agua cristalina en un día soleado es ideal porque puedes ver el fondo. Y sí, es muy bonito, pero para la pesca es otro problema. Si tú puedes ver el fondo con claridad, los peces también pueden verte a ti con la misma claridad. Tu silueta recortada contra el cielo brillante es como un faro de advertencia. Cada movimiento que haces en la orilla, el brillo de tu caña, tu sombra proyectándose sobre el agua, todo eso asusta a los peces, especialmente a los más grandes y recelosos. En estas condiciones, el sigilo se vuelve 10 veces más importante. Hay que moverse despacio, vestir ropa de colores apagados que se camufle con el entorno, y si es posible, pescar agachado o de rodillas para reducir nuestra silueta. Lanzar desde más atrás de la orilla también ayuda. Recuerden esta regla. Si el agua está tan clara que pueden contar las piedras del fondo, los peces los han visto a ustedes mucho antes de que su señuelo toque el agua. El sol no solo ilumina, también calienta. En un día de verano, la capa superficial del agua puede calentarse muy rápidamente. A la mayoría de las especies de agua dulce no les gusta el agua demasiado caliente. El agua cálida contiene menos oxígeno disuelto, lo que hace que los peces se sientan aletargados, como nos sentimos nosotros en una tarde de calor sofocante. Por instinto, buscarán aguas más frías y oxigenadas. ¿Y dónde están esas aguas? En las capas más profundas. Este fenómeno se llama termoclina, una capa de agua donde la temperatura cambia bruscamente. Los peces se situarán justo por debajo de ella, en una zona de confort. Por eso, en un día caluroso y soleado, pescar con un flotador a 1 metro de profundidad puede ser completamente inútil. Los peces están a 5, 6 o incluso 10 metros por debajo, y ahí es donde tenemos que presentarles nuestro cebo. Este es uno de los factores más importantes y a la vez más ignorados por muchos pescadores. Un día soleado y sin nubes casi siempre está asociado a un sistema de altas presiones. La alta presión atmosférica ejerce, como su nombre indica, más presión sobre la superficie del agua. Esto afecta a la vejiga natatoria de los peces, el órgano que usan para controlar su flotabilidad. Con una presión alta y estable, los peces suelen sentirse incómodos, se vuelven menos activos y pierden el apetito. Es como cuando a nosotros nos duelen los oídos al cambiar de altitud. Ellos sienten una incomodidad generalizada. Por el contrario, cuando la presión atmosférica baja, que suele coincidir con tiempo nublado, viento o la llegada de una tormenta, los peces se activan, sienten ese cambio y lo interpretan como una señal de que las condiciones de caza van a ser buenas. Por eso, el pescador que mira el barómetro tiene más información útil que el que solo mira si hay sol. Pensemos como un depredador, un lucio, un black bass, una trucha. Su principal ventaja es la sorpresa. Cazan desde la emboscada. Un día de sol radiante les quita esa ventaja. Como mencionamos antes, su sombra los delata. Además, sus presas, los peces más pequeños, también están más alerta y se refugian en la vegetación o en aguas más profundas. Esto obliga al depredador a gastar mucha más energía para conseguir el mismo alimento. Por pura eficiencia biológica, en estas condiciones, prefieren quedarse inactivos, esperando a que las condiciones de luz mejoren. ¿Cuándo son esas mejores condiciones? Al amanecer y al atardecer. Esos breves periodos de luz baja, conocidos como las horas mágicas, son los momentos en los que el depredador sale de su escondite porque la luz difusa le devuelve la ventaja del sigilo. Por eso, en un día soleado, la pesca puede ser nula durante 6 horas seguidas, y de repente,
en los últimos 30 minutos de luz, tener varias picadas. Muchos pescadores, al ver el agua clara y el sol, piensan que deben usar señuelos muy llamativos y de colores brillantes para que se vean bien. Es una lógica aparentemente aplastante, pero a menudo es contraproducente. En un entorno de alta visibilidad, un señuelo de color fucsia brillante o un cromo que lanza destellos por todas partes puede parecer algo totalmente antinatural y sospechoso para un pez. Es como si en mitad de un bosque silencioso alguien se pusiera a gritar. Asusta más que atrae. En días soleados y aguas claras, a menudo funcionan mucho mejor los colores naturales, imitaciones de alburno, de perca, colores verdosos, marrones o incluso transparentes. Estos señuelos se integran mejor en el entorno y no generan tanto recelo. El objetivo no es que el pez vea el señuelo desde 50 metros de distancia, sino que, cuando pase cerca, le parezca una presa real y vulnerable. Hasta ahora hemos hablado principalmente de primavera y verano. Pero, ¿qué pasa en invierno? Aquí la situación puede cambiar. En los días más fríos del año, un día soleado puede ser, de hecho, beneficioso. El sol, aunque no caliente mucho, puede elevar la temperatura de la capa superficial del agua 1 o 2 grados. Ese pequeño aumento de temperatura puede ser suficiente para activar a los peces, que han estado aletargados por el frío extremo. En invierno, los peces a menudo buscan esas zonas poco profundas que reciben sol directo durante el mediodía, porque son las zonas más cálidas de todo el embalse. En este caso, un día soleado sí puede ser una buena noticia, pero es una excepción muy concreta. No significa que la pesca vaya a ser espectacular, pero sí que puede ser mejor que en un día invernal, nublado y gélido, donde el metabolismo de los peces está prácticamente parado. Imaginemos que no tenemos otra opción, solo podemos ir a pescar un domingo soleado y con altas presiones. ¿Está todo perdido? No necesariamente. Aquí es donde entra en juego un factor clave, el viento. Si en ese día soleado empieza a soplar un viento que rice la superficie del agua, nuestras posibilidades aumentan drásticamente. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, la superficie rizada rompe la penetración directa de la luz solar. El agua se vuelve menos transparente desde arriba. Segundo, el viento oculta nuestra presencia. El movimiento del agua hace que nuestra silueta sea menos nítida. Tercero, el oleaje oxigena el agua y mueve el alimento, activando a toda la cadena trófica. Los peces pequeños se acercan a la orilla donde golpea el viento para comer, y detrás de ellos vienen los depredadores. Así que, si les toca un día de sol, recen para que se levante viento, y pesquen en la orilla donde el viento golpea de cara. Será más incómodo, pero mucho más productivo. Hemos mencionado de pasada el amanecer, pero merece un punto aparte. En un día que se prevé soleado y caluroso, el amanecer no es solo una buena hora para pescar, es prácticamente la única hora productiva para muchas especies. Justo antes de que el sol salga y durante la primera hora de luz, las condiciones son óptimas. La temperatura del agua es más fresca, la luz es baja y difusa, y los depredadores están en su máximo pico de actividad, aprovechando para cazar antes de que el sol empiece a molestar. Es el momento en que se acercan a las orillas y a las zonas poco profundas. El pescador que llega al puesto a las 10 de la mañana de un día de julio se ha perdido el 90% de la acción. Hay que hacer el sacrificio de madrugar, estar en el agua cuando todavía está oscuro y hacer los primeros lances con las primeras luces del alba es lo que diferencia una jornada exitosa de un simple paseo por el campo. De la misma forma que el amanecer, el atardecer es otra ventana de oportunidad. Durante todo el día, los peces han estado inactivos, escondidos en la profundidad o en las sombras. Pero cuando el sol empieza a bajar, la intensidad de la luz disminuye y la temperatura del agua superficial se suaviza. Los peces vuelven a activarse. Es su segunda oportunidad del día para alimentarse.
A menudo, este periodo de actividad es incluso más intenso que el del amanecer, porque los peces llevan todo el día sin comer. Se vuelven más agresivos y menos cautelosos. Por eso, muchas de las capturas más grandes del día se producen en los últimos 15 o 20 minutos de luz, a veces incluso cuando ya casi no se ve. Así que, en lugar de recoger e irse a casa cuando el sol empieza a esconderse, hay que quedarse. Esos últimos lances pueden salvar una jornada que parecía un completo fracaso. Si se ven obligados a pescar en las horas centrales de un día soleado, la única estrategia viable es buscar la profundidad. Olvídense de las orillas y las aguas someras, a menos que haya estructuras muy claras que den sombra. El objetivo es encontrar los cambios de profundidad, los cortados submarinos, los antiguos cauces de ríos o cualquier lugar donde los peces puedan estar resguardados del sol y en aguas más frescas. Aquí es donde la tecnología, como una sonda, se vuelve una herramienta valiosísima. Una sonda nos permite ver el fondo y localizar tanto las estructuras como los propios peces. Sin una sonda, la tarea se complica. Hay que tener un gran conocimiento del embalse o pescar a la deriva, probando diferentes profundidades con técnicas de pesca vertical o con señuelos que profundicen mucho. A veces, en un día soleado, podemos ver actividad en la superficie, pequeños peces saltando, alguna carpa comiendo, y pensamos, están activos. Pero cuidado, esto puede ser otro engaño. A menudo, esa actividad superficial es de peces pequeños o de especies que no son nuestro objetivo. Los grandes depredadores, que son los que la mayoría buscamos, probablemente sigan en las profundidades, totalmente ajenos a lo que pasa arriba. O, peor aún, esa actividad superficial puede ser de peces que están sufriendo por el calor y la falta de oxígeno, y no de peces que se estén alimentando. Por lo tanto, no hay que dejarse llevar por las apariencias. Ver movimiento en la superficie no significa necesariamente que sea un buen momento para la pesca. Hay que analizar qué tipo de actividad es y si se corresponde con el comportamiento de la especie que queremos capturar. No todos los peces reaccionan igual al sol. Hay especies que lo toleran mejor que otras. Por ejemplo, el black bass es conocido por buscar la sombra más densa y meterse en coberturas casi impenetrables en días soleados. Para pescarlo, hay que usar técnicas muy específicas para presentar el señuelo en agujeros minúsculos entre la vegetación. La carpa, por otro lado, a menudo sube a la superficie a tomar el sol, pero en ese estado es muy difícil que coma. La trucha, que necesita aguas frías y oxigenadas, se irá a las corrientes más rápidas o a los pozos más profundos. El lucio se quedará inmóvil como un tronco junto a alguna estructura. Cada especie tiene su propia estrategia de supervivencia para los días de sol. Conocer estas estrategias es fundamental para poder adaptar nuestra técnica y tener alguna posibilidad de éxito. No se puede pescar a todas las especies de la misma manera en un día soleado. Hablemos de nosotros, los pescadores. Un día soleado y sin picadas es mentalmente agotador. Pasan las horas, el sol pega fuerte y la confianza se va por los suelos. Empezamos a dudar de todo, del señuelo, del lugar, de nuestra técnica. No hay peces aquí, pensamos. Y esa falta de confianza nos lleva a cometer más errores. Cambiamos de señuelo cada 5 minutos, nos movemos nerviosamente por la orilla, hacemos lances descuidados. Entramos en un círculo vicioso. Es importante ser consciente de esto. En un día difícil, la paciencia y la concentración son más importantes que nunca. Hay que tener un plan, confiar en él y ejecutarlo metódicamente. Si decidimos pescar en las sombras, dediquemos el tiempo necesario a cada sombra. La pesca es un juego mental, y en los días soleados, la batalla más dura es contra nuestra propia frustración. Aunque mucho de lo que hemos dicho se aplica a la pesca en el mar, hay algunas diferencias. En el mar, la profundidad es mucho mayor, y las corrientes juegan un papel más importante. Sin embargo, la regla de la luz solar sigue siendo válida.
especialmente en zonas costeras o de aguas claras. Depredadores como la lubina o el dentón también usarán las horas de poca luz para cazar cerca de la costa. En días soleados, a menudo se retiran a aguas más profundas o a zonas de rocas y cuevas. Técnicas como el curricán de fondo o el jigging profundo suelen ser más efectivas durante las horas centrales del día. La pesca desde espigones o rocas también requiere buscar las zonas de sombra que proyecta la propia estructura. Así que, aunque el escenario es diferente, los principios fundamentales sobre cómo afecta la luz y el calor a los peces son muy similares. Si vamos a enfrentarnos a un día de sol, tener el equipo adecuado no solo nos ayudará a pescar más, sino que nos protegerá. Unas buenas gafas de sol polarizadas son absolutamente imprescindibles. No solo protegen nuestros ojos, sino que eliminan los reflejos de la superficie del agua y nos permiten ver las estructuras sumergidas, los peces y las zonas de sombra con mucha más claridad. Son, literalmente, una ventana al mundo submarino. Además, es fundamental protegerse del sol con una gorra o sombrero, crema solar y ropa de manga larga transpirable. La deshidratación y las quemaduras solares pueden arruinar una jornada de pesca y son un peligro real. Estar cómodos y protegidos nos permitirá mantener la concentración durante más tiempo y, por tanto, pescar mejor. Imaginen que están en mitad de un día soleado y frustrante. De repente, en el horizonte, aparecen unas nubes. El cielo se empieza a cubrir y el sol se tapa. Ese es el momento que han estado esperando. Ese simple cambio puede activar a los peces de forma casi instantánea. La luz se vuelve difusa. La presión atmosférica puede empezar a bajar y los peces sienten que ha llegado su oportunidad. Es como si alguien encendiera un interruptor. A menudo, justo antes de que empiece a llover, se produce un frenesí de picadas. Por eso, un pescador experimentado nunca se va a casa cuando ve que el tiempo va a cambiar a peor. Al contrario, se prepara, porque sabe que las mejores oportunidades están a punto de llegar. El que recoge y se va en ese momento está cometiendo el error de pensar como un paseante, no como un pescador. Entonces, para resumir la estrategia en un día soleado, si pueden elegir, evítenlo. Prioricen los días nublados, con viento o con cambios de tiempo. Si no pueden elegir, entonces, centren el 90% de su esfuerzo en el amanecer y el atardecer. Durante las horas centrales del día, olvídense de las aguas abiertas y conviértanse en cazadores de sombras. Busquen cualquier estructura que proteja a los peces de la luz, árboles, puentes, vegetación. Usen señuelos de colores naturales y sean extremadamente sigilosos. Si todo eso falla, busquen la profundidad y, sobre todo, no se dejen engañar por la apariencia de día perfecto. En la pesca, como en muchas otras cosas, las apariencias engañan. El día que parece ideal para un picnic es, a menudo, el más desafiante para llenar el cubo. Aceptar esta realidad es el primer paso para convertirse en un pescador mucho más efectivo. Así que, como hemos visto, ese día perfecto, con el que todos soñamos para una escapada, es en realidad una trampa. La luz directa, la alta presión atmosférica, el calor del agua y la mayor visibilidad juegan en nuestra contra de una forma abrumadora. El momento clave, el eureka, es cuando dejas de pensar en tu propia comodidad y empiezas a pensar como un pez. ¿Dónde te esconderías tú si no tuvieras párpados y un águila te estuviera buscando desde el cielo? No estarías nadando felizmente en medio de la nada, ¿verdad? Te pegarías a la sombra más cercana. Y ese es el gran giro. El pescador exitoso no es el que busca el buen tiempo, sino el que entiende el mal tiempo. El que ve un día nublado y ventoso, y en lugar de quejarse, sonríe porque sabe que los peces estarán activos. Entender esto les ahorrará horas de frustración. Muchas gracias por habernos acompañado. Si les ha gustado, nos ayudarían muchísimo con un me gusta y suscribiéndose al canal.
Y ahora, la pregunta para el debate: ¿cuál es el mejor consejo que han recibido para pescar en un día soleado? ¿O prefieren quedarse en casa? Los leemos a todos. Buena pesca.